Hola amigos, este es el Tenda Channel desde Chicago, Illinois. Y todos somos Hunters. Ándale, creo que aquí es puro Gojira. Aquí están los primeros. Estos son los primeros Godzillas. Vemos a Goldar, qué bonita pieza, $378. La gente emocionada. Sí está de locos esto. Yo tengo que ponerme a preguntar aquí algunos precios y cosas porque esto está mortal. Están medio mezcladillos, pero aquí hay 2 que 3 piezas chingón. Por ejemplo, este aquí, de $300. El Giras. Ahí tenemos uno de $100 igual, de época. Este me gustó. Hay unos que son tan feitos que me gustan. Hay otros también, hay otros Giras. Tienen buenos juguetes vintage, aquí. Por ejemplo, la combinación de colores en este. El fondo naranja con ese como azul mate. Estos dos sí son los más feitos de la pandilla. Encontramos He-Man acá. ¿Qué? $594. Y es un 8-back hecho en Taiwán, distribuido por Takara. Acá está otro He-Man, pero cambia el cómic. Y vemos que trae el cómic francés de Le Maître de l'Univers. Y este sí dice Masters of the Universe. Este también es de Takara. Se ve que les mandaban de diferentes partes. Este está fabricado en Taiwán, pero tal vez era también distribuido en Francia porque viene en parte en francés. Y este está en $270. Muy bonita pieza. Lástima que estén tan amarillos, caray. Este es el Beastman, $100. Distribuido por Takara también. Está bastante arruinado el cartón. Pensé que no iba a encontrar de esto acá, Y aquí podemos ver igual otro He-Man. En Taiwán con el cómic de Le Maître de l'Univers, pero $270, no lo puedo creer. Este mismo pero suelto. Los precios están muy altos, no creo animarme porque la verdad es lo que hablábamos, creo que están más caros de lo que en verdad pueden valer. Todavía este suena como interesante, pero está tan amarillo que me trauma eso. Este era el que moría por tocar. Vean el tamaño, vean así un poquito de lejos para que vean. Es que a veces no me gusta porque acercas la cámara y cambian como que visualmente los tamaños. Esto está hermoso, es de época. ¿Y cuánto cuesta? $350 aprox. Y vemos Bullmark, vean nada más. Vean este traserillo, look at that ass. Muy buena pieza, Y quería también aprovechar ya que está abierto para ver si estos Godzilla son de los primeritos. Sí, vean, luego Bullmark, $19,440, como $170. Están bien cuidados, la neta. Este dice Bullmark nada más y este dice Japan 1966. Querían un Godzilla así o más viejito. El primer Godzilla. Sería una decisión bien gruesa, bien fuerte poder decidir si te llevas el que está marcado Bullmark o el que dice Marusan Japan 1966. ¿Cuál te llevarías tú? Igual acá uno de los villanos. Los ojos no me encantan mucho, parecieran repintados. Vean cómo brillan. ¿Sí se ve el destello ahí? Eso hay que tener mucho cuidado porque puede depreciar el valor del vinil. Llegamos a una de las mejores tiendas en todo Akihabara y es Mandarake.
Son creo que 4 pisos de juguetes y estoy listo para recorrerlo. ¡Vámonos! ¿De qué manera empieza la visita? Mandará que vean esta vitrina llena de Teen Toy Robots. Híjole, no, hombre. Vemos Kamen Rider, vemos muchos robots. Vemos el famoso camión de hojalata de Tetsuji. Vean esa litografía de la parte de arriba. 180,000 yen, estamos hablando de $1,800 aprox. Por acá arriba tenemos a Mr. Mercury, pero la versión dorada con plateado. $1,500. Winky Robot de Yonezawa, que trae flickers en los ojos. Ya nada más me haría falta este para juntar la tercia especial. Que tenga el cuerno y las orejas, pues es lo más difícil, porque esas piezas sí llegaban a cuartearse y romperse fácilmente. Trae el control. 120,000 yenes son $1,000 aproximadamente. Como lumbre, pero calidad. Esta moto, por ejemplo, de $400 es Sofubi con plástico duro y baterías. Y este de acá, que es el Kamen Rider, cuerpo de Sofubi, alma como de hojalata. Yo creo que es como parte de cuerda para que parezca que vaya volando. Ya llegó otro Hunter por acá, Fernando desde Perú. Nos estamos reuniendo afuera de la tienda más grande. Hoy nos tocó tifón. Van a suspender trenes, todo, pero la cacería no se acaba. ¿Y qué coleccionas? Colecciono Dragon Ball, colecciono One Piece, Caballero Zodiaco. En Perú tienen el récord de la colección de Saint Seiya. Sí, ¿no? hay un museo en Perú. Vi también un especial que había Fíjate que tenía museos incluso personalizados que él mismo había mandado crear. Llegamos al 8º piso. La manera de recorrer esta tienda, antes que nada, es subir hasta el 8º piso y comenzar a bajar así como caracol. Vean los Transformers, G1, tenemos aquí de Takara. Algo de lo que he visto mucho y en buen estado son los Transformers, o sea que los Hunters que coleccionan se volverían locos por acá. $250 por esta chulada. Belleza esa, ¿no? Ay, no, la Valkyria. La Valkyria de Macros, ven esto, $480. Donde salen ellos. Estos sí son vintage. Sí. Takatoku Toys. Los chidos, los buenos. Por si quieres estrenarte hoy. Wow. ¿Qué es esto? No, vean nada más el arte, vean el arte de eso. No, es que hay tantos personajes. Aquí se siente uno en serio un analfabeta en el mundo del coleccionismo, porque hay tantos personajes, tantas ediciones, tantas marcas, pero es padre, te enteras que hay mucho más mundo. En Estados Unidos está un poco más globalizado y de repente es más fácil de reconocer. Alguien que sepa de juguetes japoneses, yo que es alguien que ha estudiado el doble. ¿Y no te animas por este Mazinger Z? Si fuera vintage, por ahí vi uno de los Poppy del año 70. Vean esto, el Ultrasaurus de Zoids. Esta es una piezona, ¿no? Wow. Wow. 90,000 yenes. 90,000 yenes, el Ultrasaurus Tommy. Uy, acá el G.I. Joe empacado por $900. Vean nada más. Takara. Vean esta loquera. Kaiju, cabeza de tiburón, martillo, cola de squid, cola de calamar. Y vean los colores, pero admiren cómo, por ejemplo, tiene todos los intestinos y luego la capa transparente por fuera. Esos son modernos, pero están hechos por unos de los mejores productores. Vean eso, mi mero mole, puro kaiju, y aparte puestos en esta forma ya en vitrina con luz, no pueden ser más hermosos. Hunters, dense.
En esta tienda el servicio no fue el mismo, nos costó mucho grabar y más que nos mostraran o nos dejaran ver las piezas detenidamente, pero hicimos lo que pudimos. Pero no me agüité y lo volví a intentar. $100, $80. Okay. But repaint, right? Repaint. El sexto piso estaba repleto de videojuegos. No nos dejaron grabar, pero por la vuelta que di no había nada espectacular. Quinto piso, solo mercancía para groupies japonesas, todo lo relacionado como para chicas adolescentes de grupos, boy bands, novelas. Next. ¿Y qué creen? En el cuarto piso estaba lo picosón para los muchachos. Anime, hentai, manga erótico, todo lo que un otaku puede desear. Llamémoslo el piso de la mano peluda. De regreso a un ambiente más familiar, pero esto no quiere decir que he encontrado la chida. Sigamos buscando. Vaya, al fin dimos con algo que llamó mi atención. Son celdas originales de los anime. El problema es que no conozco ni el 1% de las que están aquí adentro. Varios de ustedes me han preguntado qué son las celdas y bueno, son un fragmento hecho a mano de toda la caricatura. Digamos que el anime está compuesto por miles y miles de estas imágenes hechas a mano. Ahora ya se ha perdido este procedimiento y por eso es que me gusta atesorarlas tanto. Si ubican algunas de las que estoy viendo en este momento, no duden en escribir en los comentarios. Me encantaría aprender algo nuevo el día de hoy. Ya salió la chida. La neta está muy buen precio. Según yo es como de la época de Astro Boy. Hunters, esta fue más que la chida. Con calmita en casa me puse a investigar y es una celda original de Cyborg 009. Una caricatura muy famosa ya de antaño, creada por el mítico Shotaro Ishinomori, el Stan Lee japonés. Estoy feliz, no lo puedo creer, ojo de halcón. Me emocionó, 800 yenes no es nada, así que se va a casita. 864 yen. Okay, perfect. Pues creo que nos rayamos, creo que salió la chida. Muy buena, muy buena. En el segundo piso encontré fashion dolls y muñecas de diseñador. Esto es todo un mundo nuevo para mí. Nunca las había visto. Del 2000, no sé. Pero mira, esa se ve muy buena. La de 180 sí se ve que es antigua esa. Y las de atrás puede ser igual. Muy fuerte la cultura de Sailor Moon acá. Y ahorita ya salió una nueva, por eso ha subido mucho. Más high. Como vieron,
vieron este tour, estuvo violento. Lo tratamos de hacer igual algo rápido, llevamos horas aquí, pero lo que vieron yo que lo principal está en el 8º y 7º piso. Mi piso favorito fue el 7º. No elegí algo raro, ¿por qué? Porque siento que los precios están algo altos. Pero vi 2 que 3 joyas que sí me gustaría, si no encuentro algo más fuerte, podérmelas llevar. Así que manténganse al pendiente porque, como saben, va a haber varios videos en Japón. Esto apenas comienza. Los Hunters están llegando a pesar de que se acerca un tifón. Mil gracias a todos. Estamos al otro lado del mundo y no puedo creer cómo está aquí el Hunter Love. Quiero agradecer a todos los que se dieron una vuelta para venir a verme. La verdad, pues yo pensé que no había muchos Hunters acá y la neta sí. Gente de Hueso Colorado, mil gracias por estar aquí, a pesar de que hay un tifón y toda la onda. Nos venimos a refugiar del tifón en una placita. La verdad estoy muy emocionado. Algunos se tuvieron que ir porque iban a cerrar los trenes, pero no puedo creer la cantidad de Hunters que vienen. Y aparte con la vibra hermosa, mil gracias a todos los que están aquí y que estamos pasando un rato muy especial, porque pues hay gente que lleva años de ustedes viendo el canal y para mí ya poder poner como un rostro detrás de esos mensajes y esa comunicación es muy especial. Y creo que pues conocernos aquí en el extranjero va a ser un link padre para seguir una amistad de toda la vida. Entonces también mil gracias. Y aparte estamos aprovechando porque el Hunter Love está presente y vean nomás los regalos del buen Fer acá, Perú presente. Y me están molestando con que abra el Raid Matabichos este. ¿Me explicas un poquito qué? Es una promoción de 2 meses de Dragon Ball dorados. Son 7 personajes, todos los Saiyajin. Solamente hay Hachiyu Goman, o sea 850.000 personajes en todo Japón, en todas las máquinas de todo Japón. Que te toque una es muy poco probable. Tíralo, ¿no? Sí, eso, Ahí ya me dice quién es. Abre y vienen todos los personajes que vienen y el que te ha tocado. Claro, está escrito afuera de la tapa, ¿no? Uff. Ábrelo. Es una fusión. Goten. Ah, y es como la cabecita, ¿no? Y ya lo pones de aquí a acá y lo pones aquí encima. Estos de acá también te lo mandó mi esposa. Wow, puedes mandar saludos a ella, se llama Rocío. Rocío, mil gracias. Estos son que para el celular, ¿no? Son de suerte, pero tienes que recibirlos de regalos, si no, no dan suerte. Muchas gracias, mil Todavía hay gracias. más, toma. Yo también traigo, ¿Qué pasa aquí? Son para tus hunters. O si tú deseas quedarte con alguno. Mira, ya chingamos. Es igual. Los Dragon Ball sí son para que empieces tu colección. Sí, son de mi colección, no, pero para un coleccionista. ¿Qué series son? O sea, para empezar a conocer. Son de una colección japonesa, ahorita no recuerdo el nombre, pero vienen desde el año 95 y siguen hasta el día de hoy saliendo, porque ya salió la nueva serie de Dragon Ball Heroes. 2008 son. Primero está Es como si fuera un idioma como el Klingon, ¿no? ¿Te cuenta? Más. O sea, hay una escuela que te lo enseña. Pero más que el Klingon. Sí, porque aquí, o sea, se divide en varios niveles. Porque es élfico, alto élfico, élfico antiguo, élfico de Númenor, élfico de la raza normal, o sea, Pero eso quién lo inventó. Tolkien, porque él era lingüista y inventó muchas lenguas, también la lengua negra, el anillo. Lo que está escrito en el anillo está escrito en Kenya. 9 anillos para los hombres que más que todo desean el poder. 8 para los señores enanos en sus casas de piedra. 3 para los elfos hermosos e inmortales. Y 1 para atarlos a todos, para gobernarlos a todos y a atarlos a la oscuridad. Eso es lo que viene escrito en el anillo y es el poema del Señor de los Anillos. Ahora, si pones en ese orden el número de los anillos, te da un número. 1973 es el año donde muere Tolkien. Es un dato muy curioso que por eso vamos a visitar la tumba. Really, nigga? Tenemos que ir porque el tren sale 7:20. Ya se va, ya se está disolviendo esto, pero los regalos siguen llegando. Miren, una moneda especial del castillo de Osaka. Pero el buen Alan Workshop nos puso aquí el nombre de Mad Hunter. Mil gracias, canejo,